Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Bueno, señores, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro video podcast de Sky Eagles. En esta oportunidad, pues, estamos muy felices. Tenemos nuestro tercer episodio y en una seguramente secuencia con el anterior. En este lo titulamos Satanás, padre de mentira hasta el año 2000 después de Cristo. Entonces, en esta oportunidad tenemos un temario bastante interesante, pero pues, sin más preámbulos, le doy a la bienvenida a nuestros panelistas. Luis, ¿qué tal? Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Un saludo y saludo también a todos nuestros espectadores, a nuestra audiencia, invitándolos a que nos sigan, den like o den dislike y que comenten. Importante, no importa si dan dislike, están en su derecho de que no les haya gustado de pronto parte del programa, pero que comenten. Importante, los vamos a leer y vamos a estar muy atentos a lo que los espectadores nos transmitan a través de las plataformas que tenemos en redes sociales. Javi, Luis, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a ver y a escuchar. Un saludo cordial a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas y redes sociales. No olviden algo muy importante: suscribirse, darle like, compartir y dejen sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Queremos leerlos. De pronto no los contestaremos todos, pero de ahí sé que saldrá buen material para próximos episodios. Es correcto, David. Y pues sin más preámbulos, pues tenemos bastante tela. Entre ellos, pues hay unos temas que son muy polémicos hoy en día, que tienen que ver con pastores que se creen dioses, ¿no? Hay una epidemia de apóstoles, profetas, querubines, serafines y demás especímenes. Adicional, pues vamos a ver el tema bíblico acerca del pastorado de las mujeres. Vamos a hablar acerca de las sectas, entre ellas pues hay varios especímenes también ahí de diversas índoles y estirpes, ¿no? Y pues vamos a entrar en detalles más adelante, seguramente en una segunda parte, en lo que tiene que ver con las doctrinas y el evangelio de la prosperidad. Hay otros temas que son muy comunes y que están en la agenda de la mayoría de ministros a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, quería arrancar con Luis porque él tenía algo especial para esta entrada, ¿no, Luis? Bueno, bendiciones, saludos a todos. Y bueno, esa tremenda pregunta: ¿Lucifer fue padre de mentira hasta el año 2000? ¿Por qué la pregunta? Según la Biblia, el padre de mentira es el diablo o Satanás. Esta afirmación la hace Jesucristo en el Evangelio de Juan. El pasaje clave se encuentra, y más adelante Juan David si nos puede compartir el pasaje, en Juan 8:44, donde el Señor Jesucristo afirma que él, o sea, Satanás, ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, eso lo encontramos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Este versículo nos muestra varias características acerca de lo que era tiempo pasado el padre de mentira, porque aquí nos estamos preguntando si en serio, con todo lo que se ve hoy en día en estas mega iglesias, ¿sí?, en todos estos programas en teoría cristianos, en toda esta, digamos, movimiento, en todo este movimiento neopentecostal. Entonces había unas características acerca del padre de mentira que eran, bueno, que él, o sea, Satanás o el diablo, es la fuente de la mentira. O sea, que no es algo que él lo dice ocasionalmente, sino que hace parte de su naturaleza, el ser la fuente de la mentira. Lo otro que encontramos ahí es que no hay verdad en él. O sea, que en el diablo, Satanás, no hay verdad. No puede decir la verdad porque no la posee. Hay una relación que menciona el Señor y es referente a lo que podemos leer en Génesis 3, ¿no?, acerca de
del homicidio, ¿no? Y sus seguidores, o sea, los seguidores del diablo de Satanás, imitan su naturaleza porque están actuando según los deseos de su padre, ¿no? El diablo. Ahora, pues esa es como la introducción acerca de lo que nos dice el título. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿Lucifer fue padre de mentira hasta el año 2000? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Y me gustaría cederle la palabra a nuestro maestro bíblico y que también nos va a colaborar con la escritura de Juan 8:44. Gracias, Luis. Bueno, la pregunta es bastante interesante y bastante relevante para la época en la cual estamos viviendo, ¿no? ¿Fue Satanás padre de mentira? Y ojo, hasta el año 2000. Porque es que ahora en 2025 ve uno y escucha cosas terribles en las noticias todos los días. Escándalo va, escándalo viene. Y es que este tema es bien interesante porque consideraría yo que lo podemos enlazar con el episodio anterior de El Edén de Satanás. Yo creo que más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué los digo. Y es que vamos a tratar varios temas bien interesantes el día de hoy. Vamos a hablar de los pastores y las pastoras herejes, de sectas peligrosas, de doctrinas falsas y heréticas, de algo que se denomina el autollamamiento o autodenominismo, donde ya los pastores no les basta con ser siervos humildes, sino que ahora se autoproclaman apóstoles, profetas, patriarcas en algunos casos, querubines y bueno, otra serie de títulos en auge dentro del culto cristiano, entre comillas, ¿no? Y pues estos temas no son polémicos per se, sino por la mala interpretación que se hace de los textos bíblicos. Entonces, si ustedes recuerdan, en el episodio pasado del Edén de Satanás, estuvimos hablando de 2 Timoteo 3:1 al 9, que nos habla de las características que tendrían los hombres en el último tiempo, ¿no? Amadores de los deleites, infatuados, aborrecedores de lo bueno. Y pues eso nos da, digamos, como la entrada para ir a la escritura y poder ver el evangelio del apóstol Juan. En el capítulo 8, como decía Luis, se encuentra un texto que es bastante interesante, que es cuando Jesús está hablando con los fariseos. No sé si, bueno, los que nos estén viendo o escuchando, si tienen su Biblia a la mano, me gustaría que me acompañaran a leer la escritura de Juan 8:44. Bueno, leámoslo desde el 43 hasta el 45, porque creo que es bastante interesante lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Dice así, Juan capítulo 8, versos 43 al 45. Vamos a hacer un énfasis en la parte final del versículo 44, pero leamos desde el 43 en adelante. Dice así, está Jesucristo hablando, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo creo que si unimos el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9, con donde nos habla Jesucristo, en el capítulo 8 de Juan, nos damos cuenta que la Biblia es bastante clara y acertada en la descripción que hace del tiempo final, del hombre en el tiempo final, y de ahí es donde surge la pregunta: ¿fue Satanás padre de mentira hasta el año 2000? Porque es que el panorama, o mejor dicho, la situación actual es bastante compleja. Yo creo que también podemos ver que lo que pasa hoy, no todo es culpa del diablo. Porque es que nos acostumbramos siempre a echarle la culpa al diablo de todo. Pero es que hay cosas que dependen más, es del libre albedrío de las personas.
porque dice la escritura que los demonios creen y tiemblan, pero es que lo que uno ve y escucha por redes sociales, yo no creo que se le haya ocurrido al diablo. O sea, todo no puede ser de Satanás. No sé qué opinen ustedes. No, pues es que básicamente ahí surgen varias reflexiones en torno a esto y tiene que ver obviamente uno con el ego que tienen algunos de estos ministros que ya se autoprograman. Ya el hecho de que, o sea, el título de pastor ya no les sirve, ¿no? Eso ya es como muy en low level, ¿no? Como un nivel bajo, ¿no? Ellos ya no quieren ser nivel bajo, ¿no? Ellos quieren estar un poco más arriba, entonces ya se vuelven profetas. Y yo recuerdo una anécdota justamente de un pastor de una iglesia muy querido de él. Lo curioso es que esto fue antes de la pandemia. La pandemia arrancó en 2019 al 2020, ¿no? En el 2020 fue que arrancó en pleno, ¿sí o no? Entonces, yo estuve en esa iglesia antes de que terminara el año 2019, mucho finalizando. Uno de los discursos de este ministro era que que el año 2020 era la visión 2020, ¿no? Entonces, cuando usted va, los que utilizamos gafas, van al optómetra y se sacan el examen de visual y entonces visión 2020 es que usted no necesita gafas y usted está perfecto, ¿no? Entonces, él siendo autoproclamado profeta, él decía que el año 2020 era la visión 2020, el año de los milagros, de la prosperidad, de la unción, pues, de que mejor dicho Dios iba a manifestarse de la forma en que, o sea, Dios se manifestó, pero no en la forma en que él creía, ¿no? Y pues ya todos sabemos qué pasó en el año 2020, ¿no? El tal 2020 no fue más que un fiasco en términos de lo que llamaría la gente la unción y la bendición, y eso fue pues nada menos que una pandemia global que jodió a todo el mundo y que hubo pues muertes aquí y allá y en todas partes, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve que pues ellos se autoproclaman, no tienen la señal de profeta, pero se autoproclaman profetas. Y ahora más, ya creo que escuché por ahí que este mismo ministro ya no es profeta, sino que como estuvo en México un tiempo y fue y vino, entonces ya es apóstol. Entonces se gradúan de profetas y ya después el profeta no les sirve, sino que no, que ya son apóstoles, ¿no? Y pues así mismo uno ve, por ejemplo, la epidemia, el sentido de las ministras que son, de las mujeres que son pastoras, o el caso de Cherry Van, ¿no? Que ahora es la primera arzobispo lesbiana. Entonces ahí uno ve que pues realmente el libre albedrío, como menciona David, ya se vuelve, eso es un parche, ¿no? O sea, yo hago lo que se me viene en gana, Dios me acepta como yo soy, o sea, el creador es el que tiene que adaptarse a sus criaturas y no al revés, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que ver mucho con el ego, ¿no? O sea, y es que realmente la apostasía está tremenda, o sea, la gente está haciendo cosas que uno dice, ve los videos y dice, ¿y estos qué? O sea, esto realmente, por ejemplo, los que hemos visto de este Julano Luna, ¿no? Que hablan en lenguas y Rambo saca la bazuca y uno dice, bueno, ¿y estos realmente Dios está ahí manifestándose en esos shows, en esos espectáculos? Bueno, seguramente vamos a ahondar mucho más del tema, pero pues yo creo que es el ego y la falta de revelación total y de conocimiento que esta gente tiene. Y yo digo conocimiento, pero realmente en la revelación de Jesucristo, no en el conocimiento, porque ellos la mayoría son ministros de escuela, ¿cómo se llama, David? Rema, estos que son Instituto Bíblico, ¿no? Y son doctores en divinidad. Y uno dice, bueno, pero ¿estos de qué? O sea, sus mercedes como doctor en qué, porque es que uno mira lo que dice y están en las antípodas, pues, de lo que el mensaje que el Señor quería mandar, sobre todo para este tiempo final, ¿no, Luis? Sí, así como lo menciona Javi, de manera oportuna, y me gustaría que Juan David nos diera luces, ya que es nuestro experto en esa dimensión teológica. A ver, yo entiendo fundamentalmente, no sé si esté equivocado, que el ministerio de apóstol se refiere a un hombre que ha sido enviado a una región determinada o a una nación a llevar el evangelio, y de esa misión que él cumple
van quedando congregaciones, ¿sí? Digamos que en el Nuevo Testamento podemos observar lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, los viajes del apóstol Pablo en el Mediterráneo, en los Balcanes, miles de kilómetros que caminó y cómo fue dejando esas congregaciones a las que posteriormente envía las cartas que pues hacen parte del canon de la Biblia, ¿no? A los Efesios, ¿sí? A los Corintios, en fin, ¿no? Las cartas del apóstol Pablo que son fundamentales y que desafortunadamente han quedado en el olvido. Ahora, el ministerio de profeta, como lo dice Amós 3:7, entonces hace referencia a una persona que habla la palabra de Dios. A menudo es un líder, un guía, y que también a modo de advertencia o que revela misterios, ¿no? El ministerio de profeta. Y está el ministerio de pastor, que hace referencia a un apacentador, a un hombre, a un ministro que guía y protege, enseña a una congregación local, ¿sí? Guía a sus ovejas, ¿sí? En el evangelio. Entonces, digamos que, ¿por qué actualmente ninguno de estos grandes ministros, que son muy famosos, que tienen muchos seguidores, ya eso de pastor como que no les suena, ¿no? Ahora se autoproclaman apóstoles, profetas, pero me llama la atención algo, a ver, es decir, ¿se puede ser apóstol en Houston? ¿Apóstol en Miami? Porque cuando uno revisa lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, él fue a regiones lejanas, estuvo mucho en zonas rurales y en pequeñas poblaciones, es decir, es coherente eso de que apóstol en Houston, apóstol en Miami, apóstol en ciudades grandes. Y pues no sé si eso aplique realmente, o sea, si corresponde el título a la labor que ellos hacen, ¿es creíble eso realmente? O sea, un apóstol con las comodidades modernas, ¿sí? Recordemos lo que fue la vida del apóstol Pablo y ojalá quienes están viendo o escuchando este programa se den a la tarea de estudiar la biografía de Pablo y hacer un paralelismo, una comparación con los modernos apóstoles, ¿sí? Algunos con escoltas, ¿no? Qué curioso eso, ¿no? Algunos con camioneta blindada, escolta. Jets privados, ¿no? Jets, sí, vuelan en jets, hotel 5 estrellas. O sea, ¿en serio eso es un apóstol? Ahora, lo otro del profeta, ellos dicen que son profetas, pero esas profecías están en plena contradicción con, digamos, la escatología o lo que nos cuenta y narra la escritura para el tiempo final. Si leemos Mateo 24:24, el libro de Daniel, Apocalipsis, porque ellos profetizan contrario a la escritura, es decir, prometen o en sus visiones dicen que viene prosperidad, paz, abundancia, pero cuando uno estudia la Biblia encuentra todo lo contrario, es decir, Mateo 24:24 nos habla de guerras, terremotos, hambres, pestes, o sea, epidemias. Dice que se levantará nación contra nación, también conflictos internos, y en Apocalipsis igual. Entonces, es decir, estos profetas se paran y profetizan en contra de la Biblia. A mí me gustaría que Juan David también nos comentara, bueno, ¿eso es pertinente? ¿Puede un profeta hablar en contra de las escrituras si está correcto? ¿O qué sucede ahí? ¿Por qué ocurre esto hoy día con estos apóstoles que básicamente tienen una sola doctrina y es la de la prosperidad? O sea, uno no encuentra nada más, ¿sí?, en sus exposiciones, en sus predicaciones, y es todo lo referente a prosperidad, a bienestar económico, a positivismo. Entonces, me gustaría que nuestro maestro bíblico nos ayudara un poco con este tema de los apóstoles modernos, profetas modernos, por qué no quieren ser llamados pastores y por qué toda la profecía o la visión que ellos reciben es contraria a lo que encontramos en las escrituras. El problema que yo veo en este tiempo moderno que nos tocó vivir es que los líderes ya no quieren ser siervos
ya no quieren servir, ahora quieren es ser servidos, olvidando las palabras de nuestro Señor cuando dijo, el que quiera ser el mayor de vosotros, sea servidor de vuestros hermanos. Entonces podemos ver que el liderazgo dejó de ser una oportunidad para servir y ahora se volvió una oportunidad, o más bien se convirtió en una plataforma para mostrarse y buscar fama. O sea, estamos viviendo lo mismo que vivieron en la época de la Torre de Babel, allá en Génesis 11. No sé si ustedes recuerden la escritura donde ellos dicen, versículo 4 del capítulo 11 del Génesis, donde dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Ellos querían fama. Dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Ese hagámonos un nombre es, ellos estaban buscando fama, ellos estaban buscando reconocimiento. Y hoy en día lo que buscan los líderes es reconocimiento, es fama mundial. Y pues de ahí, de ese deseo de ser famosos, es que se inventan toda clase de títulos que no son bíblicos. Hay títulos que están en la Biblia, sí, el de apóstol, el de profeta, el de maestro, el de pastor, el de evangelista. Pero hoy en día hay otros títulos aparte de esos y muchos se llaman patriarcas, muchos se llaman querubines. Y esto da pie para falsas doctrinas. Esto da pie para que se promulguen herejías desde los púlpitos. Entonces yo creo que es un gran contraste con épocas pasadas, ¿no? En la época antigua los hombres de Dios, los verdaderos hombres de Dios, pasaban desapercibidos. Nadie sabía de dónde venía el profeta. Lo único que se sabía es que era un profeta que hablaba en nombre de Jehová, porque lo que decía se cumplía. Y después de que daba su mensaje, volvía y se iba. Yo no sé si ustedes recuerden, me gustaría citar el ejemplo de Elías Tisbita. Dice la Biblia, Elías Tisbita de los moradores de Galaad. Él fue el sexto y el último de los grandes de los profetas poderosos. Y lo que sabemos de su pasado es nada. La Biblia no nos dice a qué escuela asistió, no dice de qué clase de familia procedía. Lo único que sabemos de Elías es que Dios estaba con él. Si ustedes leen su Biblia, allá por Reyes, dice la Biblia que él vino de una forma misteriosa y se fue de igual manera. Él apareció del desierto, de la nada. Luego regresó al desierto y desapareció también de la misma manera. No sabemos qué preparación teológica tuvo, no sabemos quién fue su padre, su madre, ni sus hermanos. Lo único que sabemos de Elías es que fue un hombre de Dios. Y eso es una gran diferencia con los predicadores de hoy en día, con los apóstoles de hoy en día, con los líderes de hoy en día. Y podríamos mencionar a cientos de ellos, ¿no? Porque es que no solo es que se nombren a sí mismos o se proclamen a sí mismos como apóstoles, profetas, maestros, querubines o patriarcas, sino que es que encontramos tres tipos de líderes hoy dentro de las iglesias cristianas. Y son los primero que encontramos, o la primera clase de predicadores que encontramos, son los que Dios llamó y comisionó. Pero otros fueron llamados al ministerio por otros hombres, o sea, fueron puestos y comisionados por otros hombres. Y de ahí sale la doctrina de las coberturas. Y a mí la única cobertura en la que creo y que me gusta es la cobertura de chocolate. Y después están los que se llamaron a sí mismos al ministerio, porque vieron que había unos buenos dividendos. Esos son los que predican por ganancia deshonesta, dijo el apóstol Pablo. Entonces podemos ver que hay unos falsos profetas. Pero esto también nos enseña algo. Y es que si hay falsos, tienen que haber verdaderos. Y como decía Luis, hay profetas actualmente que dan profecías y están en contra de la Biblia. Y me gustaría que me acompañaran a un texto muy hermoso que se encuentra en el capítulo 13 de Deuteronomio, para que veamos a la luz de la palabra qué nos quiere decir Dios o qué nos quiere mostrar con respecto a estos falsos que se han levantado
en nuestro tiempo. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60, que es la versión que tengo aquí a la mano. Entonces vamos al capítulo 13 de Deuteronomio. Yo les recomendaría a nuestra audiencia que consigan papel y lápiz, porque sería bueno que ellos en sus casas o donde quiera que estén apunten para que después puedan repasar. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Acá el Señor nos dice que si un profeta o soñador de sueños da una profecía, o sea, si anuncia algo y ese algo se cumple, pero ese algo que fue anunciado y se cumplió es contrario a la palabra que Dios ha dado, no hay que temer ni creer a lo que ha dicho tal soñador de sueños. Ponle cuidado. Dice el versículo 2: y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, si se cumpliere, diciendo, vamos en Dios de poses ajenos y sirvámosles, no darás oído, versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Hay muchos que dan profecías y se cumplen, pero son profecías contrarias a la palabra. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento: probad los espíritus si son de Dios, escudriñad la palabra. No podemos creer o prestar los oídos a todo aquel que dice ser profeta. Dice por allá más adelante en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengáis temor de él. O sea, ¿qué nos está diciendo el capítulo 13 de Deuteronomio y el capítulo 18? El capítulo 13 nos dice, si el tal profeta o soñador anuncia algo y se cumple, pero lo que dice es contrario a la palabra de Dios, no le crea. Y el capítulo 18 dice, si lo que dice no se cumple, es porque Jehová no ha hablado. O sea, es clarito, ahí lo tenemos de una forma bastante clara. Entonces vemos, por lo que nos dice la Escritura, que muchos de estos apóstoles y profetas y patriarcas son falsos y no muestran la humildad que debe tener un verdadero siervo de Dios, como les mencioné hace poco. Si usted quiere anotar la cita bíblica, la puede hacer. Está en Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44, y dice de la siguiente manera. Jesús está con sus discípulos, ¿no? Y les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces miremos el contraste entre la humildad de los verdaderos discípulos de Cristo y los autodenominados apóstoles y profetas de nuestro tiempo. Mientras los otros allá caminaron, montaron en barco, aquí ya la gente hace crowdfunding, ¿sí? Hacen vacas, hacen colectas para comprar jets privados. Sí, que Dios les Porque es que dijo, es más ¿no? cómodo viajar en un jet, ¿no? Sí, y pues bueno, eso adicional a ese discurso de Dios me dijo, ¿no? Entonces, y eso es muy común y yo lo he escuchado inclusive no tanto a estos fulanos que se autodenominan profetas y tal y apóstoles,
sino también a la gente o algunas personas que asisten a esas iglesias, ¿no? Entonces yo he escuchado que no es que Dios me dijo que no sé qué, y entonces yo como me quedo pensando, digo, no, Dios le dijo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios le hable a uno? Seguramente audiblemente, o yo no sé cómo es que Dios les habla, ¿no? Pero es que, o sea, y lo dicen con una propiedad, no es que Dios me dijo, que es que no sé qué, y que Dios me dijo, o como en los carismáticos, que es que los líderes escogen, no es que Dios me dijo, que es que esta noviecita no es, o este noviecito no es para usted, sino es aquel. Y entonces arman ahí como su contubernio en sus células, ¿cierto? Pero pues es que ese tema de Dios me dijo esa vaina a mí personalmente me pudre, porque pues yo no, yo, o sea, yo no sé qué hay que hacer para que Dios le hable a uno pues de esa forma, ¿no? O sea, es que Dios me dijo, ¿no? Y es que dice, no, ¿y cómo hace este? O sea, este está al nivel pues del apóstol Juan, ¿no? De Pablo, de, no sé, del profeta Elías, sí, que Dios hablaba con ellos. Pero uno ve esto, no es que Dios me dijo, y pues uno ve, no es que Dios me dijo que tenía que pasar el plato, pues para que necesita un carro nuevo, entonces emberraquen a recoger la ofrenda, porque es que Dios me dijo. Y entonces en ese cuento tienen a más de uno. Pero ustedes, ¿qué opinión les merece, por ejemplo, este señor Often, o Copeland, o Jim, o el mismo Luna, Maldonado? Bueno, toda esta gente, porque es que ellos son de esa misma corriente y tienen un contubernio en torno a esta lógica, ¿no? A este discurso de que Dios les dice y en esa revelación supuesta, entonces, o sea, pero no son profetas y son apóstoles y tal, pero no profetizan nada que se cumpla, ¿no? Y por ahí algo dice que si el Julano profetiza y esa no, esa profetización no se cumple, apártate del tal, porque el tal es maligno, ¿no? O sea, no es de Dios. Entonces, ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Porque esto es una corriente que se está llevando a un montón de gente, ¿no? O sea, esas iglesias son llenísimas y pocos hablan de la segunda venida del Señor y después ahorita está de moda, ¿no? Que es que el rapto y entonces eso es como en Gavilla, ¿no? Millones se van a ir en el rapto y eso es un evento hollywoodesco y lejos de cualquier realidad, pero bueno, eso seguramente lo conversaremos en otra sesión, pero... ¿Qué opinión les merece esto? Lejos de la revelación, sin duda, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de que Dios me dijo, pero ¿cuál Dios? Porque es que hay un problema. Sí, ¿Están escuchando la voz de Dios? Oiga, ¿no será la voz de Diosdado? ¿Qué tal sea la voz de Diosdado? Dios me dijo, pero Diosdado, qué horror. que fue Diosdado el que les dijo eso. Sí, Seguramente, bueno, ya me imagino, se imaginarán quienes nos escuchan a cuál Diosdado estamos hablando, ¿no? Dios, pero Diosdado. Yo me imagino que fue Diosdado, porque eso que ellos hacen en esas iglesias, o en esas iglesias comillas, o en esas congregaciones, o en esos auditorios, porque la iglesia en sí no es el edificio, hay que volver ahorita al griego y estudiar un poco de la etimología del término. Entonces, ¿cuál Dios? Diosdado. Porque ahora, lo otro que es puntual, estos hombres dicen eso de cuenta de ellos mismos. Todo lo que suben con esa desfachatez, o sea, se suben al púlpito, a eso me refiero a las plataformas, y dicen un montón de herejías y disparates absolutamente contrarios a las escrituras e incluso en algunos casos prácticamente blasfemias. La pregunta que a mí me gustaría, y ya Juan David pero quisiera lo había escuchar hecho, ejemplos. sí, no, que Juan David nos aclare, o sea, es decir, el diablo tiene la culpa de todo esto, o sea, le vamos a echar la culpa al diablo de lo que estos teóricamente ministros, muchos de ellos formados en muy buenos seminarios, muchos de ellos formados en seminarios teológicos, con toda la carrera, con títulos, se paran en la plataforma y nos cuentan este montón de fábulas, herejías e incluso blasfemias. Entonces, o sea, ¿el diablo tiene que ver con eso realmente? ¿O es al revés? El diablo es un espectador más y se asusta y dice, Sí, uy, no, se fue de se, vacaciones en el año 2000 porque ya consiguió buenos reemplazos, ¿no? Y unos reemplazos que yo creo que lo que se les ocurre, yo creo que hablándolo coloquialmente, no se le hubiera ocurrido a esta entidad maligna, ¿no? Porque
no es que la Julana que habla con los billetes, ¿no? Y entonces este billete de $50 tal, y me dijo no sé qué, no, pero el de 100 me dijo algo más bacano todavía, algo más, y uno mira y escucha ve esa congregación y dice, esto es de verdad, esto es cierto, estoy escuchando lo que esta vieja está diciendo, o sea, es que es Porque, impresionante, sí. porque vamos a ir a la escritura. A ver, en Ezequiel, volvamos, eso lo tratamos en el programa anterior. A ver, en la escritura nos narra parte del pensamiento de Lucifer y uno nota cuando lee las escrituras que hacen referencia, digamos, a la forma en que el mismo Lucifer se expresa. Y la verdad que, por ejemplo, cuando se le acerca a Eva, él no le dice a Eva, venga, es que hay una teoría de la evolución, Dios no existe. No, él no dijo eso porque él no es ateo. Un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando habla en Ezequiel, él dice que subiré a lo alto, ¿sí? Y seré como el Altísimo, mas no profiere las blasfemias que uno le escucha decir a estos ministros salidos del seminario teológico. Cuando él tienta a Jesús en el desierto, le cita la Biblia, mas no blasfema. Y me gustaría que Juan David ahorita recordáramos el pasaje de la tentación. ¿Qué blasfemias dice Lucifer ahí? Porque es que uno se sienta a escuchar o a ver a estos televangelistas, a estos profetas y apóstoles, y yo creería que si el mismo diablo se sienta en el sentido, digamos, figurado, quedaría indignado y asustado. O sea, es decir, ni siquiera en la Biblia se menciona de cuenta de Lucifer este montón de herejías y blasfemias que ellos nos están diciendo. Entonces, redondeando, de verdad, o sea, ¿le podemos echar la culpa a Lucifer de esto? ¿O qué, quién, de dónde están saliendo este montón de doctrinas? No, yo creo que no le podemos echar de todo no le podemos echar la culpa de todo al diablo. Bueno, como dijo alguien por ahí, yo creo que el diablo se siente y los escucha y dice, uy, ni a mí se me hubiera ocurrido semejante herejía. Es que es bastante curioso lo que pasa con algunos cultos, ¿no? Con algunas sectas. Porque es que hay personas que van a un culto o a una secta, pero creen que están en una iglesia cristiana. Entonces eso es No, y yo creo que bastante triste, ¿no? sumado adicional esto, David, es cuando están esas doctrinas de los dones, ¿no? Donde toda la iglesia habla en lenguas, por decir, y empiezan a bailar y a brincar. Y yo por lo menos tuve la oportunidad de estar en una iglesia, pero no era grande, era pequeña. Pero ya tenían listas almohadas y cobijas, ¿no? Porque dentro del quehacer, en el frenesí o el éxtasis, pues, de la oración, pues, del ministro antes de arrancar su prédica, pues es tal el frenesí que la gente se acuesta en el suelo y pues ya hay una persona que es como los diáconos o hasta mujeres ahí ayudando al tema, donde le pasan a las personas las almohadas y les ponen una cobija encima, porque entonces, o sea, yo no sé, man, no sé, pero son esos mismos que critican a una hermanita que lleva el cabello largo y de pronto con falda. Entonces ahí sí lo llaman legalista y es fanáticos, no es que la hermanita es fanática, pero en la iglesia ese que dice eso se echa en el piso, ¿sí? Se acuesta en el piso o empiezan a brincar y empiezan a hablar en lenguas, ¿no? Y cuando uno va a ver, no, es que son 20 hablando en lenguas o 30 y Rambo saca la bazuca, ¿cierto? Y dice, bueno, y si esto es cierto, ¿dónde está el que interpreta, no? Porque pues ahí debería haber, o sea, eso dice la escritura, ¿no? Y aún así, el don de lenguas no es evidencia de tener el Espíritu Santo. Ellos creen que sí, pero eso no es ninguna evidencia de nada. Simplemente es un don, sí es un don, pero muestre, si yo hablo en lenguas, ¿quién está interpretando eso? Y eso que el don de lenguas y lo que ellos hablan ahí en lenguas, pues, supuestamente, pues eso es lo mínimo, ¿no? Eso es lo más básico, ¿no? En relación a esos mensajes pues diabólicos que arman en esos púlpitos, ¿no? Y la forma en que esta fulana habla con los billetes y el otro, bueno, hay tantos, o por lo menos este último Luna que por ahí vi donde un fulano está hablando en lenguas, ¿cierto? Bueno, en lenguas es un decir, ¿no?
está hablando ahí, está echando una carreta ahí. Todo el resto de la iglesia también está en ese cuento y lo llama al escenario y el tipo llega, es un gordazo ahí y entonces empiezan a totearse y reventarse de la risa ahí en el mismo, al lado del estrado del púlpito, ¿no? Dice, ¿y estos de qué se ríen o qué? Y lo peor es que la iglesia es llena de esta gente, man. Entonces yo no entiendo pues qué tipo de unción es esa, ¿no? O sea, yo por lo menos veo eso, cualquiera que no sea cristiano, ve eso y dice, ahí hay un poco de locos, o sea, literal, y eso está en la escritura también, ¿no? Que sería, no actuéis como, o sea, que esté, o sea, actuando en un orden de la iglesia, ¿no? Porque cualquiera que viere eso afuera diría, eso es locura, eso está en la Biblia, viejo. Pero uno ve y eso está ahí, o sea, está viéndolo uno ahí, y lo peor es que esas iglesias son llenas, ¿no? La gente dice amén y gloria a Dios y no sé qué. Bueno, pero ¿y esto realmente sí será el Espíritu de Dios ahí? ¿O simplemente el enemigo está de vacaciones y estos fulanos son los que están haciendo rédito de ese goodwill que han tenido o esa necesidad que tienen las personas de buscar algo, ¿no? De escuchar algo que los saque, que los ayude, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero pues esa es la realidad, eso es lo que hay, ¿no? Sí, Eso es lo que Javier. está dando la tierrita. Sí, exacto. Miren este punto acá respecto a lo que dice Javier, y está precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 6. Dice, ¿no? Dice, dice que al escuchar el estruendo que se producía sobre la casa, multitudes de personas corrieron a ver qué sucedía y los extranjeros se quedaron pasmados al oír el idioma de sus respectivos países en boca de los discípulos. Ahí la Biblia nos está aclarando cómo es el don de lenguas. Claro, eso no Estamos es, hablando es de idiomas, realmente está, a ver, don de lenguas, francés, inglés, alemán, algo que sea un idioma realmente de una nación y no o sea, no se sabe ni qué es eso. La Biblia en Hechos 2:6 nos está diciendo cómo o nos describe cómo es un don de lenguas y debe haber un orden y debe haber un intérprete. Porque si hay un hermano que habla en alemán, digamos en un país latinoamericano, no es común que la gente domine el alemán, pero de pronto hay un intérprete que sí entiende y dice, mire, lo que quiso decir él o lo que dijo, eso es alemán y es esto. Y debe de ser consecuente y debe tener sobre todo un pero sustento bíblico, ¿no? Porque no puede decir cosas contrarias a la Biblia también, ¿no? Ese es el otro sí, punto. pero alguien que hable en lenguas, por decir algo, que bueno, que no sean lenguas humanas, ¿no? Bueno, no sé cómo será eso. ¿No tendría que obligatoriamente ser un idioma humano? O sea, ¿está hablando en chino mandarín o está hablando o podría ser un lenguaje que solamente entienda quien tiene la revelación y tenga la posibilidad de interpretarlo? Bueno, Javier, ese es un tema interesante. Vamos por partes. Primero, hablamos de la gente que dice, Dios me habló, Dios me dijo, ¿no? Muchas veces las personas hablan de cosas que sintieron o se imaginaron, pero eso no es que Dios les haya dicho. Si usted quiere que le hable Dios, pues lea la Biblia, porque el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, versículo 19 de la segunda carta de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra? La Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Lea la Biblia todos los días y ahí está el consejo de Dios. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso por un lado. Por el otro lado, el don de lenguas durante mucho tiempo se creyó que era la única evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y esa no es la única evidencia. Hay otras evidencias. Hay otros dones. Está el don de ciencia, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, hay don de sanidades, don de milagros. Si usted va a la primera carta de Corintios al capítulo 14, habla mucho sobre las lenguas.
y sobre sobre el hablar en lenguas y sobre los otros dones, ¿no? Y como decía Luis, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más abajito, en el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice el versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, dice el 10, y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y estaban atónitos y perplejos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el hablar en lenguas, tal como lo expresa Hechos capítulo 2, es hablar lenguas humanas. Y como decía Javier, si en una Javier o Luis, si en una congregación alguien da una profecía en alemán, pues tiene que haber otro que la interprete por el poder del Espíritu Santo o por estudio, ¿no? Porque hay gente pues que es políglota, ¿no? Pero tienen que ser lenguas conocidas. Lo que pasa es que muchas veces se malinterpreta la escritura donde dice Pablo, si yo, en 1 Corintios 13, donde habla de la preeminencia del amor, dice, si yo hablar en lenguas humanas o angélicas. Entonces eso de lenguas angélicas la gente lo cogió para decir Rambo saca la azúcar, salta la barda y bum, bum, bum. No, Bum, 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 sí. no, o sea, no. Sí, sí, claro, hay lenguas angélicas porque pues allá en el cielo deben comunicarse de alguna forma, ¿no? Pero no es esa glosolalia, no es esa glosolalia que se escucha en ciertos lugares o en ciertos grupos carismáticos. Y con respecto pues a los grandes teleevangelistas o digamos que está mal empleado el término apóstol, ¿no? Hoy en día cualquiera se llama apóstol. Montan una iglesia, van 1000, 2000 personas allá todos los domingos y ya, el apóstol. Pero pues como decía Luis, el término apóstol se entiende bíblicamente como la palabra misionero, aquel que es enviado. Y eso está en el libro de los Hechos en el capítulo 9 cuando los discípulos, digamos que comisionan o le dan la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé para que ellos vayan a predicar. O sea, fueron enviados, fueron apóstoles. Claro. Y, los de hoy Pero, en día se autoenvían, pero en jet pero, privado, ¿no? pero usted no puede ser apóstol en Texas. O sea, si usted se la pasa en Miami, vive allá, ¿qué apóstol va a ser? O sea, usted es apóstol cuando usted sale y hace obra misionera, cuando va y siembra el evangelio en diferentes lugares y planta iglesias. Acuérdese Eso es ser apóstol. de ese misionero que fue a predicar a la tribu de los caníbales en África, ¿no? Y que muchos de estos hombres se convirtieron, pero eso sí sería un reto, ¿no? Pero hoy en día, pues eso es otra cosa. Yo quisiera hablar acerca del tema del don de profecía, ¿no? O sea, la señal de profeta más del don de profecía, ¿no? Porque es que una cosa es que alguien tenga un don en una iglesia y en eso concordamos que eso es cierto, alguien, o sea, el don de profecía existe, pero ¿cuál es la señal de profeta, ¿no? Porque es que recién volviendo al cuento de este ministro que era la visión 2020 antes de la pandemia, para él era una visión y pues profecía de qué, o sea, no se cumplió nada, al contrario, se armó fue un desmadre a nivel global, que encerraron a todo el mundo y la mortandad más tremenda, entonces ahí Dios no le reveló nada, sí, nada, pero él aún así se autoproclama, no, es que él es profeta, entonces quisiera de pronto que ustedes nos ilustraran un poco acerca de esa señal de profeta, o sea, es que un profeta no es cualquier pintado, hermano. O sea, un profeta tiene una unción distinta, por eso es el águila, ¿no? O sea, él vuela más arriba y ve lo que los otros no ven. Por eso dice Amós 3:7, ¿no? O sea, el Señor no revela sus secretos sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Entonces sí hay un tema delicado y hay una línea muy fina entre autoproclamarme y realmente tener una señal de profeta. Entonces, ¿qué Sí, opinan? Javier. Lo que pasa es que, bueno, podemos hacer yo creo que una diferencia entre qué es ser profeta o lo que se conoce como profeta de oficio. En el Antiguo Testamento todos eran, digamos que profetas de oficio, Elías, Isaías, pero hoy en día profetas así como ellos,
digamos que muy poco. Lo que sí hay todavía es don de profecía. Y el espíritu puede venir sobre una persona y la persona puede profetizar, pero eso puede pasar una sola vez en su vida, como en el caso de Saúl, que Saúl fue tomado por el espíritu y profetizó, pero Saúl no era profeta. Entonces, yo creo que hay que hacer la distinción en eso, entre lo que es un profeta de oficio. Un profeta, cuando es profeta, nace profeta. Los profetas no se hacen. Lo que pasa es que hoy en día hay un movimiento profético y apostólico. Así se llama, movimiento profético y apostólico. Y ellos tienen escuelas de profetas. Por ahí hay una, allá arribita en Miami, Como los de hay una. Baal. Y ellos tienen la misma estructura de la escuela de profetas que tenían en tiempos del profeta Eliseo. Pero esos no son profetas. Ellos estudian Biblia y estudian otras cosas y lanzan profecías, pero pues esas profecías no son de Dios. O sea, yo puedo decir puedo proclamarme profeta y decir, es que Dios me mostró que va a haber un terremoto en Honduras o en Panamá. Hablemos de Panamá. Y yo puedo decir, Dios me mostró, yo vi un terremoto. Panamá, prepárate porque viene un terremoto, vas a ser sacudido. Pues si usted mira los registros históricos de Panamá, Panamá es un país que tiene 500 terremotos al año. O sea, en cualquier momento va a haber un terremoto en Panamá porque hay 500 terremotos al año. Miren las páginas de sismografía. Panamá tiene 500 terremotos al año. O decir, va a haber un terremoto en Chile, arrepiéntete Chile, porque Dios te va a visitar con un terremoto. Pues que Chile es un país austral. Allá tiembla todos los días. O en Japón, o en Australia. Sí, Es que Dios me dijo que va a haber un terremoto. ¿Y usted cómo sabe? No es que leí Mateo capítulo 24 y dice que habrán terremotos. Pues obvio, ahí dice que van a haber terremotos. Pero es que esto toca tomarlo con seriedad. O la gente que dice, uy, Dios me mostró que en Estados Unidos, en Texas, un tornado va a acabar con hartas casas. Pues obvio, porque en Texas es una región de tornados. O sea, ¿eso qué tiene de novedoso? ¿Eso qué tiene de profético? Nada. Ya sí hay muchos ejemplos. Uy, alerta de tsunami en Japón. Arrepiéntete, Japón. Llegó el tiempo de tu visitación. Pues Japón es una isla y allá hay maremotos, tsunamis, terremotos todos los días. O sea, ¿eso qué tiene de novedoso? Eso no tiene nada de novedoso. Lo que pasa es que visitaciones. esto está lleno es de mentirosos. Esto está lleno de mentirosos. Hay gente que se la pasa consultando las noticias de la BBC, de Reuters, de la Deutsche Welle, de todas de las cadenas de prensa, radio y televisión a nivel mundial y arman profecías de las noticias que ven por la internet, pero no es que Dios les haya hablado. Y hay muchos que se declaran profetas. Por ahí hay un fulano que empezó como en el 2020 y eso lanza profecías a diestra y siniestra. Es un falso profeta, no lo sigan, se llama Diony de la Rosa. Ese señor Diony de la Rosa se la pasa hablando de profecías que Panamá, que Nicaragua, que Bolivia, que Dios me mostró, que Dios me dijo, que vienen cosas y Dios no le ha hablado. Dios no le ha hablado nada a ese tal Diony de la Rosa. Ese es Es un parecido falso, es un mentiroso, es un hipócrita. ese es muy parecido al tal Miranda, ¿no? Al extinto, ¿no? Que ya se murió. Está muerto, ¿no? Este Miranda que él No, pero decía quién era Jesús. ese no era profeta, ese era más bien como tipo Bueno, apóstol. Pero es que hay hartos, Javier. Vea, yo tengo acá una pequeña lista y por nombrar algunos. Joel Austin, ese es un falso. Kenneth Copeland, otro falso. Benny Hinn, otro falso. Cash Luna, Guillermo Maldonado. El apóstol Rafael Ramírez, el hombre de moda de Costa Rica, de Ministerios Unidos Global. De Panamá, aquí cerquita. Pastor y profeta Moisés Bell, de la Iglesia Casa Internacional Gloria Postrera. Está el señor Gaspar Zapalú de Guatemala, de la Iglesia de Jesucristo Palabra Miel. Vea, si saben, les voy a contar por qué es famoso este señor que les mencioné, este señor Gaspar Zapalú. Él en una predicación que ustedes la pueden buscar por YouTube, dijo, palabras textuales, yo estoy muy por encima del apóstol Pablo. Yo estoy muy por encima del apóstol Pablo. O sea, él es el superapóstol. Y eso tiene iglesias por todo lado y le predica a todo lado y le profetiza a todo el mundo. Está acá en Colombia, acá no nos quedamos atrás, aquí también tenemos falsos, como el pastor de Cali,
el profeta Flaminio Rivas, con su esposa Yolanda Rivas, de la Escuela Apostólica y Profética Manifestadores de la Gloria Postrera. Y ustedes dirán, ¿y este por qué es famoso? Pues este es famoso porque le profetizó a Frankie Rodríguez, que es otro falso, que sería uno de los 12 nuevos, ¿cómo fue? Uno de los 12 nuevos apóstoles que Dios va a usar para traer el gran avivamiento del tiempo final. Así le dijo Flavio Rivas a Frankie Rodríguez. Tú vas a ser, Dios te llamó para que tú seas uno de los 12 nuevos apóstoles que yo voy a usar en el tiempo final para traer un avivamiento. Y podemos seguir hablando de Frankie Rodríguez, al que le profetizaron eso. Es el pastor de la Iglesia Transformación Internacional, un hombre que suena mucho en redes sociales, el apóstol Sergio Enríquez de Guatemala, de Ministerios de Benecer. ¿Y qué decir de este? Este sí es el papá de los falsos. Uno gordito de cabello largo que se llama Jonathan Mesa. Este es pastor de una secta llamada Redimidos en Hermosillo, Sonora. Este se proclamó, vea, escuchen esto es terrible. Este se proclamó en una, y la prédica está allá en YouTube. Si la quieren buscar. Este se proclamó el niño de Isaías 9:6, donde dice que un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y será sobre su hombro el principado. Y será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero. Este tipo afirma en varias de sus predicaciones, que él es el niño del cual habló el profeta Isaías. Y bueno, no podía faltar en la lista, que es bastante larga, pues Diony de la Rosa, que anda profetizando todo el tiempo, pero ninguna de sus profecías se cumple. Y podemos seguir hablando de Ricardo Rodríguez de Avivamiento, de César Castellanos. Eso aquí hay profetas por todo lado. Mujeres que la Biblia no habla de... cuando la Biblia habla de profetas no habla de mujeres. Y la única mujer que profetizó en el Antiguo Testamento, que fue la profetisa Hulda. Profetisa, no profeta. Pero ahora las mujeres también cogieron la costumbre de que se llaman a sí mismas profetas, como la profeta Karen Paz de Honduras, la profeta Yolanda Rivas, que es la esposa del profeta Flaminio Rivas que les mencioné, o Ana Maldonado, la ex esposa de Guillermo Maldonado, o la conocidísima Ana Méndez, que Javier la mencionó hace un momento cuando dijo, y el video está en YouTube, esto no es mentira, el video está en YouTube, les dijo a su congregación, póngase el billete aquí del dólar, que el dólar nos va a hablar. Si escuchan lo que te dice el dólar, por ahí está el video. Ana Méndez Sí, Ferrer. eso, Y que también profetizó que México no iba a sufrir nada del huracán aquel que casi lo sacaba. bueno, Y vea, y les tengo tres casos de mujeres que están fuera de concurso. Lisbeth García. sí, la de Yo no sé que si se les Jesús haga es una mujer, conocida. ¿no? Sí, Sí, esa. claro, y miren ahí uno de los casos más aberrantes, hay dos que son de alto impacto y sobre todo para las personas que de verdad estudian la Biblia en su casa, porque todo esto, ¿por qué ocurre? La razón fundamental, desconocemos las escrituras, mucho Netflix, mucho Fox, mucho ESPN, todo lo que ustedes quieran, menos Biblia. Pero mire, estas dos que voy a citar y los videos están, o sea, no estamos hablando de cuenta de nosotros. Cuando esta señora Ana Maldonado dice que le vio, no voy a usar la palabra que ella usa porque a mí personalmente me da temor y obviamente por respeto a Hashem, le vio los senos al creador. Imagínense esa aberración que cuenta ella en uno de sus servicios. Está también y lo pueden encontrar en YouTube, lo que dijo Susan Hill, la esposa de Benny Hinn. No sé si todavía siguen juntos o la ex, no sé, porque eso se casan y se divorcian, ¿no? Acerca del Espíritu Santo, que eso es bastante delicado. Yo no puedo repetir lo que ella dice, pero los que son curiosos lo pueden encontrar. Eso fue una blasfemia. Sí, bastante delicado eso, y lo pueden encontrar en YouTube. Y, como dice, cáigase para atrás. La gente va a esas iglesias, comillas, a escuchar blasfemias. Imagínense usted, en vez de edificarse en el Evangelio, va usted a oír todo tipo de blasfemias. Peligroso decirle amén a eso. Sí, Sí, dale, David. sí, y bueno, les estaba mencionando, sí, Ana Maldonado salió con unas cosas terribles. Y sus hijos, ¿no? Porque es que como se pasa en el ministerio, lo Ah, heredan.
Eso quería Entonces, mencionar. En algunos, David, esos parecen como dictadores socialistas populistas, ¿no? Entonces, como el borracho de Nicaragua, que él es presidente y también la esposa es presidenta con él, ¿no? Entonces, así mismo en las iglesias, ¿no? O sea, está el pastor y como tengo mi esposa, entonces no, la pastora, de una vez. Y si tengo el hijo, no, entonces el hijo también ya él es el ministro encargado. Y si el hijo tiene novia, no, ella también entra en el baile. O sea, eso es una madeja, ¿no? Nada, todo, o sea, nada entra, nada sale, ¿no? O sea, ellos, el poder es sí, para ellos, ¿no? pasa el ministerio ahí de generación en generación. Pero Ahora, bueno, ahora, eso realmente tiene una aplicación lógica y práctica. Es decir, pongámoslo en el término de la vida natural. Usted va donde el mecánico y entonces automáticamente la esposa de él es mecánico también. O sea, por de una vez, porque si, bueno, la esposa del pastor es la pastora, entonces la esposa del mecánico es la mecánica. y la La esposa del esposa, doctor es la doctora. la doctora, la esposa del arquitecto, así no haya estudiado, es la arquitecta. En No, serio, eso no podemos tiene ningún validarlo. sentido. Podemos validarlo, o sea, la esposa del panadero es la panadera, así no sepa hacer pan. O sea, podemos, porque es así, nos podemos creer eso de que es que la esposa del pastor es la pastora. Entonces apliquémoslo también en lo demás. La esposa del taxista es la taxista, entonces debe saber manejar carro. Bueno, algo así, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero no nos desviamos. Estamos hablando de las profetas. Y mire, vale, cuidado. Esa señora Lisbeth García que les mencioné es la famosa viuda de José Luis de Jesús Miranda de la secta Creciendo en Gracia. Creo que ahora ya no se llaman así, ya cayeron de la gracia y ahora se llaman Rey de Salem. Esta mujer, Lisbeth García, ella también en una de sus predicaciones dijo que ella era el niño. O sea, le salió competencia a Jonathan Mesa. Ella dijo que ella era el niño que Isaías profetizó en Isaías capítulo 9. Y ahora se hace llamar Cristo Lisbeth, porque como el marido se murió, que era el padre, o sea, Melquisedec, ¿cierto? Entonces ahora ella se hace llamar Cristo Lisbeth. Y tenemos varias mujeres. Este listado de mujeres es interesante. Hay otra profeta que es Lisney de Font, y ella salió con una doctrina súper herética donde habla de la cuadridimensión de Dios. O sea, ya no hablamos de la Trinidad, sino de la cuadridimensión. Y ahí hablan de que Dios es Padre y Madre. Bueno, algo parecido a lo que dijo Ana Maldonado en su momento con respecto a lo que mencionó ahí Luis. Y yo le daría una mención especial a la apóstol más popular de América Latina, Kay Luis. Esta mujer es cosa seria. Eso todos los domingos sale con una herejía nueva. Y habla de solo feminismo en la iglesia. Empodérate, eres hija del rey. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Eso es puro feminismo. Y saca un montón de herejías y habla duro. Eso habla más duro que un hombre. La apóstol Kay Luis. Entonces, ¿qué nos muestra esta lista de hombres y mujeres? Bueno, eso faltan un montón, ¿no? Pero lo que nos muestra es un liderazgo corrupto y de autoexaltación, en donde abunda la desviación de la sana doctrina, un abandono total de la autoridad de escritura. Y estos son solo algunos de los casos contemporáneos relevantes. Pero vea, les voy a dar un consejo que no es mío. Les voy a dar un consejo, pero no es mío. Es un consejo que da la escritura. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en Romanos capítulo 12 versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La escritura nos enseña a ser humildes. Los títulos, no se deberían usar títulos. ¿Por qué si nos referimos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador como Jesús? ¿Por qué si nos referimos a Él como Jesús? ¿Por qué si le decimos Padre, Apóstol o lo que sea a otro? Eso no se debe, eso no tiene sentido, eso no lo deberíamos hacer. No,
¿no? Y eso lleva a muchas más reflexiones, ¿no? O sea, todos esos nombres, y lo peor es que es gente que está condicionando a millones, ¿no? Y tienen una posición de poder en el mundo, porque o sea, no solamente son los que van a esas iglesias, sino los millones de seguidores que tienen a nivel mundial en internet, ¿no? Y ese es el mensaje que le están dando. O sea, yo creo que ahí es donde uno ve que el enemigo está tranquilo de vacaciones desde el 2000, porque hay gente que lo está reemplazando y está casi quedándola toda para llevársela de oro, ¿no? Y uno mira la parodia, esto es como una parodia como la de los Simpsons, acuérdese de los movimentarios y el líder, ¿no? Líder, líder, Batman, o sea, vuélvanse serios, es que este tema, si uno mira dónde dejaron la escritura, la dejaron, o sea, la quitaron, definitivamente la quitaron. Y yo, por lo menos, como para cerrar este tema y seguir con el de la preeminencia de las supuestas pastoras, ¿no? El tema del pastorado de la mujer. Creo que esta la vamos a ver para la segunda parte de este especial. ¿Es profetas hubo solamente hasta Pablo? ¿O qué pasó después de la gracia de aquí para acá? Nosotros entendemos que sí, pero yo he escuchado, por lo menos muchos, ya que son ministros que no son tan famosos como estos, que mencionan de que los profetas fueron solamente hasta Pablo, y de Pablo para acá, pues no, ya eso ya se acabó, eso ya se cerró, no sé qué, pero pues uno mira Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, entonces, ¿qué pasó con ellos, no? Que son... Entonces, sí quisiera como cerrar con esa pregunta antes de continuar con nuestro siguiente punto. Bueno, Javier, digamos que voy a tomar la vocería en este caso. En la Biblia dice, profetas hubo hasta Juan el Bautista. Bueno, se me fue la paloma de la cita bíblica. Sí, hasta Juan, Pero dice que Pablo de Juan. profetas hasta Juan. Correcto. Pero hay algo interesante. En el libro de los Hechos dice el profeta Agabo, o sea que el último de los profetas no fue Juan. Lo que pasa, bueno, lo que yo sé, hasta donde entiendo, es que hay una línea dentro de la teología que se maneja en las iglesias, que es el cesacionismo, donde dice que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades, que ya no hay prodigios extraordinarios, que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles, que todo eso se acabó con la iglesia del primer siglo y que Pablo fue el último gran apóstol y ya. Pero pues yo creo mucho en lo que es el continuismo, pero moderado, continuismo moderado. Y yo sé que sí hay profetas, yo sé que sí hay apóstoles, o sea, yo creo que sí hay, pero no creo que todos los que se dicen apóstoles y profetas lo sean. Y esa escritura es San Lucas, capítulo 16, versos 16 y 17. Para quienes nos están viendo o nos están escuchando, está en San Lucas, capítulo 16, versos 16 y 17. Pero como bien lo menciona Juan David, más adelante nos aparecen profetas. Entonces, no puede haber una contradicción en la escritura. Hay que entender lo que dice el Evangelio de Lucas. Y es cierto, referente a que, a ver, el diablo podría interponer un recurso legal debido a que ha sido desplazado y le han robado prácticamente los derechos y la imagen respecto a que es un padre de mentira. O sea, ¿qué fue? Porque es lo que estamos viendo. Estos de ahora lo han superado y lo han desplazado, lo han sacado de la escena. Entonces ya no es Satanás, es fulano de tal con nombre propio. Es la señora fulana de tal o el señor fulano de tal el que está blasfemando desde un púlpito y el diablo está, pues, es decir, ¿qué lo ponemos a hacer? Sí, es correcto, y hay una diatriba en torno a eso, porque pues hay mucha, bueno, ese movimiento apostólico y ministerial y pues de todo lo que se está moviendo hoy en día, pues nos lleva a esa pregunta, ¿no? Y por eso fue como el escenario para poder lanzar esta pregunta, si finalmente o si definitivamente a nivel de pregunta es como nosotros lo estamos planteando, ¿no? De que Satanás fue padre de mentiras solamente hasta el año 2000, ¿no? De ahí para allá, pues le quitaron el trabajo, ¿no? Entonces yo creería que en esta dinámica, pues como la llevamos, ya llevamos más de una hora y pedazo de este programa, vamos a seguir el siguiente y yo creo que vamos a arrancarlo con la preeminencia de las supuestas pastoras, ¿no? Yo quisiera que
abordáramos ese tema, porque es que hay, o sea, hay mucho debate y eso es muy controversial, ¿no? Hay muchas mujeres que son predicadoras, en las iglesias hay mujeres que predican, bueno, pero eso qué pitos toca frente a la escritura, porque hay mucha gente que está a favor, hay gente que sin conocer la escritura a fondo defienden esa doctrina, ¿cierto? Hay otros que, inclusive siendo doctores en divinidad, como lo mencioné al principio, también la defienden. Y hay un puñado de gente que no. Entonces sí, seguramente lo vamos a abordar en la segunda parte de este programa, que es en relación a las mujeres predicadoras y esa preeminencia de las supuestas pastoras, ¿no? Quisiéramos que habláramos un poco de eso, pero pues yo creo que eso lo vamos a dejar para la segunda parte, que se viene interesante y hay más tema. Entonces, no sé, muchachos, si continuamos con la siguiente parte, pero pues de momento los dejamos hasta acá y pues muy interesante este tema y les damos un saludo y no olviden seguirnos en nuestras redes. Le doy el paso a Luis para que haga su cierre, para continuar obviamente con la segunda parte de este tema tan controversial. Y claro, miren, hay una pregunta que la vamos a dejar para nuestro próximo capítulo y ¿es legítimo el ministerio femenino de acuerdo a las escrituras, sí o no? ¿Y qué nos dicen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acerca de el papel de la mujer en el ministerio? Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y ahora es importante que los que nos están viendo se suscriban, comenten, porque tenemos mucho más tema para tratar con este tremendo equipo de panelistas. Entonces nos despedimos por ahora. Bueno, decirle a la audiencia que no se les olvide suscribirse, dar like, compartir, dejar sus comentarios en la caja de comentarios y estar pendientes del sitio web de Sky Eagles y de todas las plataformas y redes sociales, y Dios los bendiga y nos vemos en otro episodio. Bye bye. Bueno, nos estamos viendo y escuchando. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.